Hola a todos y bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a continuar analizando una de las fuentes del derecho. Pero como dejamos claro en el video anterior, que ha servido como introducción para comprender qué son las fuentes del derecho y que si no lo han visto se los dejo en la esquina superior derecha de este video para que puedan comprender mejor, vamos a analizar la fuente suprema. Así es. Bueno, no es un Blastoise, sino que es la Constitución de la República como esa fuente suprema en el derecho. Y, muy importante también, como parte del análisis de las fuentes del derecho, es que podamos analizar cómo se reforma la Constitución de la República de El Salvador. Así es que vamos a dividir en dos partes este video. En primer lugar, vamos a hablar de la Constitución como una fuente suprema, que sin duda alguna abarcamos muchísimos temas en el video anterior, que es precisamente el que mencioné que he dejado en la parte de arriba, pero tenemos que dejar claro qué es en sí la Constitución. Y es que desde una perspectiva formal, la podemos definir como la ley suprema. Hablando entonces de ley en un sentido amplio, por supuesto, nos referimos a una norma jurídica suprema que está contenida en un documento escrito, es decir, no depende de la costumbre, sino que ya es un derecho positivo, que se caracteriza por su preeminencia. Es decir, esto es en concordancia con que se trata de la norma suprema que debe de prevalecer sobre todas las demás normas y por eso la definición dice jurídicamente relevante respecto de todas las demás normas de nuestro ordenamiento y que cuenta con relativa permanencia o rigidez al requerir un procedimiento especial para su reforma o modificación con relación al que se exige para las normas ordinarias. ¿Cómo vemos entonces? La Constitución de la República tiene cierta peculiaridad de que al ser la norma superior, se espera precisamente de que no se va a estar cambiando de un día para otro, sino que se espera que rija de manera general la vida de la sociedad por un largo periodo de tiempo, pero también permite que pueda reformarse para irse adaptando a las nuevas necesidades que pueda ir surgiendo en la sociedad. Entonces, bajo esta perspectiva en mente, nos tiene que quedar en claro y jamás se nos tiene que olvidar es que la posición jerárquica de la Constitución es simple y sencillamente la suprema. Entonces, si lo quieren ver gráficamente, retomando al ejemplo de Blastoise, imagínense de que esta es la Constitución de la República como fuente suprema y que tenemos este pequeño Qt que es todo el demás ordenamiento jurídico. Entonces, justamente eso es lo que pasa cuando cualquier otra norma jurídica pretende ir en contra de la Constitución. Y es que simple y sencillamente no tiene una oportunidad de prevalecer frente a la Constitución de la República. Ahora bien, eso es en sí la Constitución y por supuesto recordando las consideraciones que hicimos al hablar de las fuentes del derecho en particular, por lo cual ahora es procedente que analicemos qué es un decreto de reforma constitucional y cuál es el proceso que debe de seguirse para reformar a la Constitución. Para comprender entonces este tema, tenemos que referirnos a la Constitución misma. Y es que sí, yo sé, mucho texto, perdón, pero es importante que lo leamos. En el artículo 248 de la Constitución establece lo siguiente. La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa. Ojo, no la reforma a la Asamblea Constituyente que creó a la Constitución. La Asamblea Constituyente únicamente se conformó para emitir la Constitución de 1983 y después de eso se disolvió, por lo que la Constitución misma viene a darle la competencia a la Asamblea Legislativa
para proceder con su reforma. ¿Cómo? Pues con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Luego dice, para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Hablamos de una mitad más uno y luego de 2/3. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el diario oficial. Y, muy importante, la Constitución establece también una regla sobre el inicio de la reforma, y es que dice, la reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10. Finaliza diciendo la Constitución en el último inciso del artículo 248. No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Entonces, seguramente al leer esto podemos quedarnos con esta cara y queriendo calcular la mitad más uno de los 2/3 de la publicación de los menor de 10. ¿Qué? Básicamente esto se los explico así. Y es que en la Asamblea Legislativa pueden adoptarse decisiones por mayoría simple y por mayoría calificada, que matemáticamente pues se ven así. Hablamos de un 84 dividido entre 2 y le sumamos 1. Esto es precisamente lo que se necesita para tener la mayoría simple, que es la mitad más 1. Porque en la Asamblea Legislativa de El Salvador tenemos 84 diputados. La mitad más 1, ¿cuánto nos da? Pues 43. Que eso es exactamente que decir que tenemos el 50% de los diputados electos más un diputado. 43 en total. Entonces, para una primera fase, para aprobar una reforma constitucional, tiene que acordarse por la mitad más uno de los diputados electos. Luego, tenemos que esperar a que esos diputados terminen su cargo y comiencen el cargo nuevos diputados o que pudieron haber sido reelectos, pero que ya están en una nueva legislatura. Y estos necesitarán mayoría calificada, que es precisamente las 2/3 partes de los diputados electos para poder ratificar la reforma constitucional que aprobó o acordó la legislatura anterior. Entonces, esta mayoría calificada, ¿cuánto es? 2/3 partes de 84. Pues precisamente son 56. Y esos son los números mínimos de votos favorables que se necesitan para reformar la Constitución. Pero bueno, esto es mucho texto y puede parecer un poco complejo de comprender porque adicionalmente hay otros pasos que se deben de seguir en el interior de la Asamblea Legislativa que la Constitución no se ha encargado de desarrollar plenamente, pero sí lo ha hecho la misma Asamblea Legislativa a través del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, también conocido como RIAL. Entonces, más a detalle, ¿cómo se ve ya en un esquema el proceso de reforma constitucional según el artículo 248 y por supuesto el complemento del RIAL? Pues así, veamos. En primer lugar, necesitamos una iniciativa de reforma constitucional, que eso sí está en el 248, por eso vean los colores que nos vamos a diferenciar, en donde un mínimo de 10 tiene que ser los que propongan la respuesta, la reforma, perdón. No pueden ser 9, no pueden ser 8, sí pueden ser 11, 12, 13, los que sean, pero como mínimo 10 diputados tienen que ponerse de acuerdo para dar iniciativa a la reforma constitucional. Luego, ¿cómo es el procedimiento ya interno en la Asamblea Legislativa? Pues de acuerdo con el RIAL, básicamente la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa es la que se encarga de determinar la agenda
que cada pleno legislativo va a conocer, es decir, lo que los 84 diputados van a discutir. La Junta Directiva decide entonces agendar esta iniciativa para ser presentada al Pleno para que a través del Pleno Legislativo se logre asignar a una comisión para que analice la reforma o la propuesta de reforma. Las comisiones son grupos más pequeños de diputados. Para facilitar el análisis de las posibles reformas, es mejor analizarlo con un grupo pequeño, de por ejemplo, unos 7 diputados, que de los 84 diputados hablando a la vez. Entonces, esta comisión se encarga de analizarlo, de estudiarlo, de poder modificar esta iniciativa según sea lo más conveniente, según el deber ser, para que cuando ya se tenga entonces una decisión, la comisión pueda emitir un dictamen. Este dictamen, lo que se espera para poder hacer una reforma constitucional es que sea favorable. ¿Qué significa un dictamen favorable? Pues básicamente es que este grupo reducido de diputados le recomiendan qué hacer al pleno legislativo. Es decir, por ejemplo, nosotros entre 7 o 9 diputados le recomendamos a los 84 diputados aprobar la reforma constitucional y luego se detallan todos los fundamentos por los cuales consideran que es procedente y correcto hacer la reforma constitucional. Luego, entonces, de esto se manda precisamente a la Junta Directiva para que nuevamente lo agende en el Pleno, y una vez ya esté agendado es que se procede a su análisis y votación por el Pleno Legislativo. Es decir, el dictamen, todos los argumentos y el texto propuesto de la reforma constitucional se lee para los 84 diputados y ahí cada uno puede emitir sus comentarios y poner cualquier análisis en la discusión. Luego, entonces, de que se ha sometido ya a votación, se necesita aprobar con la mitad más uno del total de los diputados electos. Es decir, de los 84 diputados, necesitamos la mitad más uno. Es decir, 43 como mínimo. No hablamos de los diputados presentes, sino del total de diputados electos. Una vez se cuenta entonces con la mitad más uno del total de los diputados a favor de la reforma constitucional, pues lo que queda es esperar a que termine la legislatura actual que ha aprobado estas reformas constitucionales y que inicie la nueva legislatura. Una vez ha iniciado la nueva legislatura, pasaron las elecciones, los nuevos diputados toman el cargo y ya que están entonces esta nueva legislatura, básicamente tienen que repetir los pasos del 2 al 5. ¿Cómo? Pues básicamente la Junta Directiva tiene que agendar la introducción al Pleno de ese acuerdo de reforma constitucional, se asigna a la comisión para que lo analice y luego la comisión emite el dictamen favorable para poderlo aprobar. Ojo que aquí ya la comisión no puede hacer mejoras o cambios, sino que tiene que decidir si se aprueba íntegramente o si se desaprueba ese acuerdo de reforma constitucional. Entonces, una vez se ha logrado eso y se vuelve a contar con un dictamen favorable para aprobar las reformas constitucionales, es que se somete a votación por el Pleno, por los 84 diputados. Y aquí, para hacer la ratificación, esta nueva legislatura necesita el voto favorable de al menos 2/3 de los diputados. Es decir, necesita 56 votos a favor. Y si estos se consiguen, entonces la Asamblea Legislativa manda a publicar el decreto de reforma constitucional, que es precisamente el que surge de esta ratificación, para que sea ya presentado en el diario oficial públicamente
para toda la población y que posteriormente, después del vacatio leyes, es decir, de la vacación de la ley, o que en este caso podemos aplicar analógicamente los 8 días que establece la Constitución misma para la entrada en vigencia de la ley, es que logramos comprender de que ya esas reformas constitucionales se vuelven parte de la Constitución de la República. Y muy importante entonces de que todo este procedimiento tiene que seguirse como parte de los límites formales que establece la Constitución de la República para poderse reformar. Y por supuesto, respetando también los límites materiales que la Constitución misma establece en el inciso final del artículo 248. Ahora bien, quiero hacerles una pregunta. ¿Será que bajo este esquema, tal cual como lo hemos analizado, puede existir un posible fraude en el proceso de reforma constitucional? ¿Cómo? Se podrán preguntar. Vean, sabemos de que el periodo legislativo termina el 30 de abril cada 3 años, que ese es justamente el periodo en el que tenemos cada legislatura, y que por lo tanto el 1 de mayo inician un nuevo periodo legislativo cada 3 años después de las elecciones. Entonces, como hemos notado en el procedimiento anterior, necesitamos de que una primera legislatura tome un acuerdo con la mitad más uno y una segunda legislatura ratifique con las 2/3 partes de los votos favorables. ¿Qué pasa entonces si esto, conociendo estas fechas, es que se viene a tomar un acuerdo de reforma constitucional el 30 de abril y luego, el 1 de mayo, la nueva asamblea ratifica la reforma constitucional el 1? Es decir, ni siquiera han pasado 24 horas. Básicamente argumentando que les da ansiedad de esperar. ¿Es eso posible? ¿Qué opinan ustedes? Pueden dejar sus ideas en los comentarios. Podré generar aquí un debate si eso es realmente posible. O si consideran que eso puede ir en contra del tenor de la Constitución, que precisamente, como vimos, necesita de un procedimiento y respetarse estos límites formales para garantizar la permanencia y estabilidad de la Constitución como fundamento del Estado democrático y constitucional de derecho en El Salvador. O de decir, bueno, si no lo prohíbe, lo podemos hacer. ¿Qué piensan? Bueno, la respuesta es la siguiente. Si ustedes quieren seguirlo pensando por ustedes, pueden pausar el video. Y si ya lo pensaron, pues aquí les doy la respuesta. Y es que la Sala de lo Constitucional ya se ha encargado precisamente de analizar esto, específicamente en las sentencias de inconstitucionalidad 13/2015 y también en la 7/2012, en donde viene a explicar justamente de que el artículo 248 no es el único que debe de considerarse para el proceso de reforma constitucional, sino que deben de verse y valorarse los demás principios democráticos que establece la misma Constitución, por lo que el procedimiento vendría a modificarse de la siguiente manera a lo que ya vimos. Perdón. En primer lugar, sabemos de que necesitamos los 10 diputados como mínimo para poder iniciar una reforma constitucional. No lo puede hacer el presidente, no lo puede hacer el vicepresidente, no lo puede hacer un ministro, no lo puede hacer un magistrado, solo lo pueden hacer al menos 10 diputados. Entonces, aquí entra la sala a decir, tenemos un país democrático, por lo tanto, la soberanía proviene del pueblo y es importante de que la población conozca cuál es la deliberación que está realizando la Asamblea Legislativa para poder adoptar un acuerdo de reforma constitucional. ¿Por qué? Porque así es como nosotros, como ciudadanos, podemos ejercer control y determinar si realmente estamos de acuerdo
con la representación que están realizando los diputados o no. Una vez entonces se ha dado una deliberación pública en donde la población puede participar, poder ser escuchada, poder dar aportes, es que se somete ya a la fase de aprobación del acuerdo, alcanzándolo con la mitad más uno de los diputados electos. Pero posteriormente a esto tiene que existir una etapa informativa de la reforma constitucional. La sala dice que un buen parámetro es unos 2 meses antes de las elecciones de los diputados. No nos da un plazo específico y no lo puede hacer porque la Constitución no lo determina, pero sí es como un plazo razonable. Lo que sí deja claro es que no puede acordarse una reforma constitucional después de que han ocurrido las elecciones de diputados. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos, al elegir a un diputado, estamos haciéndolo para que nos represente. Tenemos una democracia representativa. Entonces, ¿cómo voy a garantizar que un diputado me va a representar si yo no conozco si este diputado va a ir a favor o en contra del acuerdo de reforma constitucional que adoptó una legislatura? Y que por lo tanto este diputado o diputada podría promover o rechazar en la nueva legislatura. Pues precisamente por eso es que tiene que existir esta etapa informativa para garantizar así el principio de democracia y de representatividad en la Asamblea Legislativa. Entonces, ya que ha pasado ese tiempo, la nueva legislatura asume el cargo y aquí no lo puede aprobar tampoco automáticamente, sino que tiene que existir una etapa de diálogo y deliberación pública, al igual que hubo con la primera legislatura, para que así también la población pueda participar de esto. Por ejemplo, puede que las condiciones en que se acordó la reforma constitucional hayan cambiado para cuando se llegue a este momento y ya no sea entonces necesario hacerlo, o por el contrario, que sí sea más que urgente poder aprobarlo. Y por eso es importante que la población también tenga la oportunidad de participar de cierta manera en esta deliberación pública y, más importante, conocer qué está pasando. Porque el poder soberano, al final de cuentas, reside en el pueblo y la transparencia es clave en el quehacer legislativo, la deliberación, el debate, para que así la población tenga la certeza de que se están tomando buenas decisiones. Una vez ha pasado entonces esta etapa de diálogo y deliberación, se puede ya proceder a aprobar a través de la ratificación el decreto legislativo de reforma constitucional con el voto de al menos 2/3 partes de los diputados electos y después de esto mandarlo a publicar al diario oficial. Si esto parece un poco confuso, pues vamos a verlo otra vez en esquema. Tenemos que el periodo de finalización siempre es el 30 de abril y el periodo en que inicia la nueva legislatura es el 1 de mayo y esto se repite cíclicamente cada 3 años. Entonces, por lo general, las elecciones son en febrero, un par de meses antes de que acaben la legislatura. ¿Qué es lo que dijimos entonces que la sala viene a desarrollar aquí sobre la base de los principios constitucionales de democracia, representatividad, deliberación, etcétera? Es que antes de que sean las elecciones en febrero, tiene que haber una etapa de deliberación pública. ¿Para qué? Para poder ahí determinar los motivos por los cuales, por ejemplo, se podría reformar la Constitución. Y hasta entonces, después de la deliberación pública, tomar el acuerdo de reforma constitucional con la mitad más uno de los votos favorables como mínimo. Para que a partir de entonces, que la sala dice 2 meses, pueden ser un plazo razonable, pueda iniciar una fase informativa para que así las personas conozcan del contenido del acuerdo de la reforma constitucional y la oferta electoral de los candidatos a diputados, de decir, por ejemplo, yo voy a aprobar esa reforma constitucional o yo me voy a oponer a que se realice la reforma constitucional
y de acuerdo con los principios de cada persona, puede ya decidir por quién votar. Eso es clave para sentirse plenamente representado. Entonces pasan las elecciones, termina la legislatura, inicia la nueva legislatura y ahí tiene que ocurrir una fase informativa y deliberativa, que es lo que mencionamos, que justamente tiene que garantizarse de que la reforma constitucional es lo que el pueblo necesita. Y siempre, por supuesto, tomando todas las decisiones dentro del margen que la misma Constitución brinda. Y ahí es que se puede tomar ya la votación para ratificar la reforma constitucional y proceder a su publicación, siendo entonces así como se debe de reformar la Constitución conforme con la misma Constitución, respetando sus límites materiales y límites formales. Si no saben a qué me refiero con límites materiales y formales, les recuerdo que siempre aquí en la esquina superior derecha está el video de la unidad del ordenamiento jurídico para que puedan darle una repasada. Ahora bien, ya como para ir terminando, hay unas cuestiones adicionales que tenemos que mencionar del artículo 248. Y es que, como vimos, la Constitución en su definición tiene cierto grado de rigidez y cuesta reformarla, pero se puede reformar. Por lo tanto, podemos confirmar que la Constitución es rígida o es flexible. ¿Qué opinan? Dejo unos segundos para que piensen. Y ahora le doy la respuesta. Y es que precisamente por esos motivos, la Constitución de la República no es ni rígida ni flexible, es semirrígida. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República puede reformarse, sí, pero el procedimiento que lleva para reformarse es complejo, uno, y dos, hay cosas de la Constitución de la República que no pueden reformarse. Eso nos lleva a la otra pregunta de qué son y cuáles son las cláusulas pétreas en El Salvador. Pues esto digamos que ya se lo respondí y es precisamente todas aquellas disposiciones que no pueden reformarse ni cambiarse. Por consiguiente, vemos de que la Constitución de la República no tiene un procedimiento o no regula ningún supuesto en el cual cambiemos por completo la Constitución. Tener una nueva Constitución siempre va a implicar un rompimiento del orden constitucional de derecho en El Salvador, lo cual puede ser peligroso porque nos deja sin estabilidad ni seguridad jurídica sobre el derecho aplicable. Por eso es que contiene las cláusulas pétreas. ¿Cuáles son? En el inciso final del artículo 248 las mencionamos, y es que no podrán reformarse en ningún caso, dice así, literalmente, los artículos de esta Constitución que se refieren, oigan, que se refieren a la forma y sistema de gobierno, es decir, El Salvador no puede modificar artículos en su Constitución que impliquen una desnaturalización del Estado democrático y constitucional de derecho. También dice que sean referentes al territorio de la República, no podemos buscar su reducción. Y también dice a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Es decir, de que no puede reformarse la Constitución para que una misma persona sea reelecta como presidente inmediatamente después de haber terminado su periodo presidencial, sino que tienen que transcurrir por lo menos un periodo para que pueda volver a ser reelecto según el texto de la Constitución de la República. Y eso no puede ser reformado. Ahora bien, ¿qué ocurriría entonces si reformamos el inciso final del 248?
dado que, podríamos decir, no se comprende expresamente dentro de las cláusulas pétreas, porque al inicio ese inciso final dice, no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a. Entonces, podríamos seguir un proceso de reforma constitucional para derogar el inciso final del 248 y después de esto ya poder reformar las cláusulas pétreas. ¿Qué opinan? Este tema es bastante debatible y los invito a que puedan dejar algún comentario en la parte de abajo para poder debatir también sus ideas y presentar argumentos, ya sea a favor o en contra. Pero, como estamos en una clase, por supuesto tenemos que ver a la luz de los mismos principios constitucionales cuál es el deber ser, independientemente de las ideologías políticas que cada uno pueda tener. Es el deber ser de acuerdo con el marco constitucional vigente. La respuesta sería, ¿adivinen? Pues no, no se puede. ¿Por qué? Porque precisamente el artículo hace referencia a todos aquellos cláusulas que tengan relación con el sistema y forma de gobierno, el territorio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Y este no se refiere a eso. Por supuesto que se refiere a eso. Entonces, no puede reformarse tampoco. Eso nos deja con la clara respuesta de que justamente en El Salvador la Constitución no puede cambiarse por completo, o de lo contrario, esto significaría un rompimiento total del orden constitucional y democrático de derecho. Y por último, si ustedes estuvieron muy atentos al proceso de reforma constitucional y ya conocen sobre el proceso de reforma de ley, que también al momento de hacer este video todavía no lo hemos desarrollado, pero si ya están viendo esto más adelante, también procuraré dejarles en la esquina superior derecha el proceso de reforma de ley. Pero lo importante aquí es considerar ¿cuál es el rol entonces del presidente de la República en la reforma constitucional? Dado que en la reforma legal sí tiene participación. Y aquí, ¿en qué lo mencionamos? La respuesta es nada. Aquí, la reforma constitucional en El Salvador le compete única y exclusivamente a la Asamblea Legislativa, por lo cual cualquier otro funcionario, ya sea el presidente, un ministro, un magistrado, quien sea, carece de competencia y de legitimidad para proponer una reforma constitucional. Y solamente pueden hacerlo como mínimo 10 diputados. Y bien, con esto entonces finalizamos nuestro estudio de la Constitución de la República y los decretos de reforma constitucional como una fuente formal del derecho. Por lo cual los invito siempre a dejar sus comentarios en la parte de abajo con su opinión sobre este video, que les ha parecido, que no les ha quedado claro, qué más quisieran conocer y por supuesto si les ha gustado dejar su like y suscribirse al canal para poder estar atentos a más contenido que vamos subiendo semana con semana. Muchas gracias a todos siempre por su atención y nos estaremos viendo en otra ocasión.